gusto encontrarnos nuevamente en este viernes, ya fin de semana y a unos días de que concluye el mes 28 de marzo de 2025. Quédese con nosotros, le presentaremos la información más importante generada hasta el momento en el Poder Judicial de la Federación. Pero antes, permítame saludar a mi compañera Eusiris Rostro, quien como todos los días nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Eusiris, bienvenida. Ahora sí, comenzamos. La Corte revisará la constitucionalidad de disposiciones que regulan los establecimientos mercantiles en la capital del país. La primera sala determinó que es constitucional disposición que castiga el delito de insubordinación. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones más graves a derechos humanos, aseguraron juristas. Advierten riesgo de infiltración del crimen organizado en comicios federal y locales para renovar poderes judiciales. Comenzamos en el Pleno de Ministros de la Suprema Corte con los asuntos a resolver la próxima semana. A partir de la próxima semana, las sesiones públicas del Pleno de la Suprema Corte se realizarán los lunes y los martes. De la lista de asuntos que resolvería el Pleno el lunes 31 de marzo y el martes 1 de abril destacan diversas controversias constitucionales promovidas por las alcaldías Coyoacán, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, todas contra la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. Entre los temas de estudio estarían si se invaden competencias de las alcaldías al prever que es facultad de la Jefatura de Gobierno implementar las medidas necesarias para la apertura y funcionamiento de establecimientos mercantiles en situaciones de emergencias, casos fortuitos o de fuerza mayor, y otorgarle atribución de ampliar la vigencia de los avisos o permisos en las mismas circunstancias. También si la ley, al adicionar una lista de establecimientos considerados de impacto zonal como estadios, bares, cantinas, antros, discotecas, casinos, entre otros, limita y reduce las atribuciones que las alcaldías requieren para administrar públicamente su demarcación territorial. Está también una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 47, fracción novena de la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas de Baja California. El Pleno analizaría si el precepto es confuso en cuanto a si es la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición de Personas local o la persona titular de la Fiscalía Estatal a quien se faculta para solicitar a la autoridad judicial la intervención de comunicaciones privadas. Determinaría si la potestad que se atribuye al fiscal general del Estado para delegar la facultad de solicitar a la autoridad judicial federal la autorización de intervención de comunicaciones privadas es acorde con el artículo 16 de la Constitución Federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 285, fracción tercera del Código de Justicia Militar, que sanciona el delito de insubordinación con pena de 5 años de prisión, no es desproporcionada y se apega a la Constitución. Destacó que la disciplina militar tiene base constitucional y justifica sanciones penales castrenses, pues garantiza la defensa del Estado mexicano, tarea esencial de las Fuerzas Armadas. Precisó que la pena de 5 años para el delito de insubordinación es proporcional respecto a otros delitos que también persiguen la protección de la disciplina castrense y coinciden en que podrían imputarse a los militares, como la desobediencia y asonada, cuyas sanciones son similares o incluso mayores, llegando hasta los 60 años de prisión. Por estas razones, negó el amparo a un soldado que agredió a un sargento, motivo por el cual se le impuso una condena de 3 años, 4 meses de prisión por el delito de insubordinación. En la Escuela Judicial Federal se llevó a cabo una plática con el tema violencia vicaria y cómo impacta en la vida de las mujeres y sus familias. La violencia vicaria es la instrumentalización, es decir, el uso de las y los hijos o seres queridos para causar sufrimiento a las mujeres. De acuerdo con la magistrada de circuito, Julia María del Carmen García, este tipo de violencia ha tratado de erradicarse a través de la regulación. Sin embargo, la aplicación de la perspectiva de género en la práctica es fundamental para atender los casos que impliquen este tipo de daño.
Si ustedes notan, hay toda una tendencia a que esto se regule. Ya hay marcos jurídicos específicos que están castigando o tratando de evitar la violencia vicaria, pero estos marcos jurídicos especializados no van a servir si quienes operamos el sistema de administración de justicia no tenemos capacitaciones para eso. En el marco del ciclo de conferencias en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Escuela Federal de Formación Judicial Extensión Naucalpan, la magistrada lamentó la impunidad que ocasiona el que la autoridad del Estado no actúe con diligencia ante las denuncias de mujeres víctimas de violencia. La complacencia y la indiferencia del Estado condena a miles de mujeres a seguir en esas expresiones de violencia. Si el Estado no toma partida, si el Estado no actúa de manera diligente, no hay forma de que estas mujeres salgan de esos círculos de violencia. En el diálogo, la magistrada mencionó ejemplos de casos en los que las mujeres víctimas de violencia no fueron escuchadas y las consecuencias fatales en su vida. Precisó que para avanzar en el respeto de los derechos de las mujeres es necesario seguir alzando la voz y visibilizar las prácticas machistas que pretenden someter a la mujer. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. No reconocer la violencia contra niñas y mujeres al interior de la familia podría ponerlas en riesgo de otros delitos como la trata o la agresión sexual, señalaron especialistas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas en contra de los derechos humanos, no solamente a nivel nacional, sino en todo el mundo, y las acciones del Estado han sido insuficientes para erradicarla. Así lo aseguró la magistrada de circuito Irma Leticia Flores al participar en el tercer coloquio internacional de Feminismo y Ciencia Política, Democracia y Representación Política que organizó el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El reconocimiento por parte del Estado de la afrenta tan grave a derechos humanos que significa este tipo de violencias ha sido un factor determinante para que las mujeres podamos ser protegidas. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta este momento vemos que no es suficiente. Sobre todo, no es suficiente cuando de niñas y adolescentes se trata. Señaló que la violencia contra las mujeres ha originado un problema de salud y de interés público, ya que atenta contra derechos, libertades y la dignidad no solamente de las mujeres, sino de sus hijos. Situación que ha generado, dijo, condiciones familiares y sociales en las que se han multiplicado casos de agresión sexual contra niñas y adolescentes, así como maternidades infantiles. Resaltó que el primer paso para enfrentar ese problema es reconocer que existe y establecer estrategias de solución. La importancia de concientizar es muy importante, educar también es muy importante, legislar también es importante, pero es crucial encontrar la forma de erradicar verdaderamente la miseria que lleva en muchas ocasiones a las familias a colocar a sus hijas en matrimonios o uniones infantiles que en muchos casos son la puerta no nada más para la maternidad infantil, sino para otros delitos como es la trata de personas, la agresión sexual infantil y sobre todo el maltrato y la invisibilización de las mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Especialistas hablaron sobre los juicios orales y su futuro de cara a la implementación de la reforma en materia judicial. Los juicios orales no deben verse como una novedad, sino como consecuencia de todo un proceso de reforma que comenzó con la reinstalación de la democracia en América Latina. Así lo señalaron especialistas en el webinar La implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la reforma judicial, organizado por la plataforma IntelliJuris. La oralidad es, en todas las materias, un gran reclamo de los nuevos sistemas democráticos que se estaban reinstalando a fines de los años 80, a comienzos de los años 90, en toda Latinoamérica, que de forma común abandonamos dictaduras o conflictos armados internos. La gran mayoría de los informes de derechos humanos de la época reclamaban
la necesidad de que los sistemas de justicia avanzaran hacia mayores grados de transparencia y de respeto a los derechos humanos. Se indicó en ese sentido que uno de los componentes de la agenda aún en marcha en la introducción de la oralidad tiene que ver también con la materia civil. No obstante lo anterior, subrayaron en el contexto de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares las implicaciones que ahora puedan presentarse con la implementación de la reforma judicial. Pues nunca pensamos que se nos iba a atravesar esta reforma, a pesar de todas las dificultades que ya advertíamos desde un inicio para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Coincidieron en la importancia de ver cómo se transita hacia un modelo procesal distinto, porque no se trata solo de contar con nuevas reglas, que sea nacional y que unifique lo civil con lo familiar, sino de revisar sus implicaciones cuando no se llegue a implementar adecuadamente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y la estrategia de litigio en temas ambientales ha dado pasos importantes para la visibilización del problema, afirmaron especialistas. Mario López Peña nos cuenta los detalles. Las resoluciones en temas medioambientales emitidas por órganos jurisdiccionales tienen un impacto significativo en actores que no son parte de los litigios. Esta es una de las conclusiones más relevantes desde la academia y que forman parte del cuaderno Litigación Climática, editado por la Escuela Federal de Formación Judicial. No obstante, a partir de esa sentencia, hacen adaptaciones a su comportamiento, a sus estrategias de negocio. Durante la presentación de este trabajo, su autora, Mary Alexandra Vela McCarthy, destacó que en años recientes la estrategia de litigio en temas ambientales ha dado pasos importantes para la visibilización de problemas en la materia. Muchas veces el objetivo no es ni siquiera ganar el litigio, es simplemente dar cierta visibilidad a lo largo del proceso, lo cual les genera, si no ganancias en el ámbito jurídico, les va a ganar ganancias en otros ámbitos como el sociopolítico. Lamentó que en México hay una limitada producción académica en torno al análisis del impacto del litigio ambiental en el país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y antes de la pausa, le recordamos que todos los contenidos de Justicia TV los puede encontrar en nuestras redes sociales. Ya volvemos. Al regresar, este domingo inician campañas aspirantes a un cargo en el Poder Judicial Federal. Ya estamos de regreso con más información. Organizaciones civiles advirtieron de una posible toma de los poderes judiciales locales a través de las votaciones para elegir cargos en el Poder Judicial Federal. De acuerdo con un estudio de México Evalúa, es altamente probable que el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales, sobre todo en territorios clave para sus operaciones. Lo anterior ante el inicio de las campañas de aspirantes que participarán en las elecciones judiciales federal y en 19 entidades. La organización estima que de las 19 entidades que tendrán comicios locales para renovar a sus poderes locales, 8 presentan un riesgo muy alto de captura por parte del crimen organizado, por el alto porcentaje de juzgadores del fuero común que serán votados. Estas entidades son Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima. 7 entidades reportan riesgo medio, que son Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, y solo 4 presentan riesgo bajo, que son Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán. Recordó que de 2021 a 2024 la violencia política criminal aumentó 270.6% y los asesinatos en particular 376%, mientras que el 77.9% fueron en contra de actores municipales. Ante ello, recomendó a las autoridades brindar atención prioritaria a candidatos que buscan cargos en materia penal y en especial en zonas con disputas violentas por los mercados de productos ilícitos. La seguridad deberá estar a cargo de corporaciones que no estén infiltradas por el crimen organizado, que en este caso podría ser la Guardia Nacional. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación.
Este domingo, los 3.442 candidatos que participarán en la elección judicial federal de junio próximo iniciarán campaña en busca de uno de los 881 cargos en disputa. El INE recordó a los candidatos que no pueden dar regalos, dinero u ofrecer beneficios, imprimir propaganda en materiales distintos al papel, usar papel no reciclable o con sustancias tóxicas para su propaganda, hacer campaña durante los 3 días previos al de la elección ni el día de la votación o publicar encuestas o sondeos de opinión. Tampoco pueden adquirir espacios en medios de comunicación, cometer violencia política de género o usar propaganda que los vincule con algún partido político. Los candidatos solo pueden participar en foros de debate, entrevistas periodísticas y difundir mensajes a través de sus redes sociales. Académicos señalaron que la defensa adecuada y el debido proceso son 2 principios fundamentales de la actividad jurídica, pues está en riesgo la libertad de las personas. El debido proceso y la defensa adecuada son derechos humanos fundamentales para acceder a la justicia y elementos básicos en materia penal, pues está en juego la libertad de las personas, sostuvieron durante una conferencia en línea organizada por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la defensa adecuada debe recaer en una persona profesional del derecho y es obligación de la autoridad jurisdiccional revisar dicho requisito. La fotografía en ocasiones no corresponde a la fotografía que está en la cédula profesional. Resulta que la fotografía corresponde a otra persona y entonces esa persona que se está identificando como abogado defensor, pues no cuenta con esa defensa formal porque no corresponde la foto a esa cédula profesional. La defensa debe garantizarse tanto técnica como materialmente para evitar que en segundas instancias se ordene la reposición del procedimiento y requiere que toda persona imputada de un delito cuente con los medios necesarios para acceder a la justicia, principalmente quienes pertenecen a grupos vulnerables. Y el defensor que vaya y establezca que no tiene conocimiento de usos y costumbres y si no se le pregunta por parte de la autoridad, es una violación procesal que si nos vamos hasta la etapa de ejecución de la sentencia y nos damos cuenta, podemos regresar todo hasta la etapa inicial si nos advertimos esa violación procesal. Para una defensa eficaz, puntualizó la magistrada, las y los abogados hoy deben tener conocimiento más allá de la Constitución y los códigos procesales, de las leyes secundarias y tratados internacionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Es necesario modernizar el marco jurídico en torno a la distribución del agua, afirmaron en un conversatorio en torno al tema. Es urgente actualizar el marco jurídico para garantizar un derecho al agua equitativo y sostenible, indicaron especialistas. Ello, al participar en un conversatorio sobre las reformas a la Ley de Aguas Nacionales en el Colegio de México. Si nos metemos en una discusión que nos entrambe el proceso legislativo, no vamos a llegar al objetivo que me parece que es así, todos lo tenemos claros. Es necesario modernizar el marco jurídico del agua. En el marco del Día Mundial del Agua, señalaron que la ley que regula el uso, conservación y explotación del agua requiere modificaciones debido a la creciente escasez en regiones del norte y centro del país. Desde el presupuesto de egresos de la Federación, cada vez es menos. Si ustedes ven lo que se recomienda a nivel mundial como porcentaje del Producto Interno Bruto, estamos 10 veces abajo de esa recomendación en México. Se destacó la necesidad de que las autoridades regulen la asignación de concesiones de agua, priorizando el abasto humano y la conservación ambiental sobre el uso comercial indiscriminado. Esa relación con el número de concesiones. Hay una, en la ley del 92 había una disposición que establecía que había que registrar a todos los usuarios del agua. Entonces, dio un brinco fenomenal el número de concesiones. Asimismo, se resaltó la importancia de establecer sanciones efectivas para quienes incumplan las condiciones de uso, fomentar un manejo responsable del agua y evitar prácticas que contribuyan a la crisis hídrica en diversas regiones del país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García.
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió por espacio de 3 horas en Palacio Nacional con la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, encuentro en el que intercambiaron puntos de vista sobre temas que afectan a la seguridad de ambos países. Tal es el caso de la migración irregular, el tráfico de drogas y de armas. Durante el encuentro acordaron reforzar la colaboración con el fin de reforzar la seguridad en la frontera común y combatir al crimen organizado. Los ciudadanos que se inscribieron en el padrón electoral notificaron cambio de domicilio, solicitaron renovación o reposición de su credencial, deberán recogerla a más tardar el próximo lunes para poder participar en los comicios del 1 de junio. La Fiscalía General de la República destruyó alrededor de 1 tonelada de narcóticos en Hermosillo, Sonora. Los narcóticos incinerados, entre ellos metanfetamina, marihuana y cocaína, están relacionados con 16 carpetas de investigación por delitos contra la salud en sus diversas modalidades. De enero de 2024 a la fecha, integrantes del Grupo Beta, con presencia en 9 estados del país, han orientado a 200.704 personas migrantes sobre los riesgos que enfrentan en su travesía por el territorio nacional en su afán de llegar a la frontera norte. Además, han rescatado a 618 migrantes. La organización Causa en Común reveló que en lo que va de 2025 han sido asesinados 122 elementos de las fuerzas de seguridad, de los cuales 11 se registraron en la última semana. Guanajuato, Sinaloa y Guerrero concentran el mayor número de casos. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. En información del mundo, al menos 144 personas murieron y más de 730 resultaron heridas como consecuencia del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Myanmar, cerca de la ciudad de Mandalay, con temblores de menor magnitud que se sintieron en Tailandia y China. En Myanmar se dificultan las labores de rescate y el flujo de información sobre el terremoto, debido al conflicto armado que prevalece como consecuencia del golpe militar que se registró en 2021. Ante ello, Amnistía Internacional instó a la Junta Militar a facilitar el acceso de la ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto, en especial de los cerca de 3 millones de personas que han sido desplazadas a causa del conflicto armado. Amplias zonas del país se encuentran sin servicio de energía eléctrica y sin comunicaciones. En Bangkok, Tailandia, el terremoto causó el derrumbe de edificios, dejando al menos 3 personas fallecidas. Las autoridades llevan a cabo labores de rescate, pues se estima que existen al menos 81 personas atrapadas bajo los escombros. Los tribunales de justicia de la Unión Europea presentaron sus estadísticas judiciales de 2024. Todos los detalles en el reporte sobre la magistratura en el mundo, que ustedes pueden consultar en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales de nuestro alto tribunal. Vamos a la información. Los tribunales de la Unión Europea presentaron sus estadísticas judiciales del año 2024. Con referencia al Tribunal de Justicia, el año transcurrido puede calificarse de año extraordinario, tanto por lo que se refiere al número de asuntos planteados ante el tribunal como al número de asuntos concluidos por la institución en su conjunto. En 2024 se plantearon 920 asuntos ante el Tribunal de Justicia, un incremento del 12%. Este concluyó 863 asuntos, lo que representa un aumento del 10% y un número casi idéntico al récord de asuntos concluidos en 2019. Por su parte, el Tribunal General, con 922 asuntos concluidos durante el año 2024, obtuvo resultados aún mejores que el año pasado y sensiblemente mejores que la media de los últimos años. Logró reducir de forma significativa el stock de asuntos pendientes. Su número es de 1.302, la cifra más baja desde 2015.
En Japón, el Tribunal de Distrito de Shizuoka resolvió que se otorgue una compensación de aproximadamente 217 millones de yenes a Iwao Hakamada, de 89 años, quien fue declarado inocente en un juicio de revisión por el asesinato de una familia en 1966. Se trata de la cifra más alta concedida en la historia de Japón bajo la ley de compensación penal. El señor Hakamada pasó 47 años y 7 meses bajo detención injusta antes de que su condena fuera revocada. En 1968 fue condenado a muerte por el asesinato de 4 personas en la prefectura de Shizuoka, pero nuevas pruebas y fallos en la investigación llevaron a su liberación en 2014 y finalmente a su absolución en 2024. Finalmente, en España, el Tribunal Supremo condenó a un despacho de abogados por vulnerar la intimidad de una empleada cuyos datos estuvieron accesibles en una carpeta compartida. Sostiene el alto tribunal que la intromisión ilegítima se consuma en el momento en que los datos privados e íntimos quedan expuestos sin causa que lo justifique, sin que sea necesario que la divulgación sea masiva ni prolongada en el tiempo. La eliminación posterior del documento no borra el hecho de que se produjo un acceso indebido, ni revierte la afectación al derecho a la intimidad de la demandante. La omisión de tales medidas constituye un incumplimiento que derivó en la exposición indebida de datos sensibles. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Anaya Huertas. Y en la Facultad de Derecho de la UNAM se presenta una exposición del arquitecto Rodrigo de la Sierra. Timoteo llegó a la Facultad de Derecho de la UNAM, en la exposición del reconocido arquitecto Rodrigo de la Sierra. A través de diferentes representaciones, él también escultor, hace un recorrido por el ego y centra la atención en situaciones cotidianas con las que las y los espectadores pueden sentirse identificados. Exalta la conciencia de la voluntad y el valor de la lucha. Cada pieza nos invita a reflexionar sobre temas cotidianos, nos invita a sumarnos también a la crítica social a través de la sencillez y del humor. Rodrigo de la Sierra ha expuesto su obra en las ciudades más importantes de países como Italia, China, Corea del Sur, Estados Unidos y México. Entre las piezas de la exposición, que estará disponible en la Facultad de Derecho durante 2 meses, se encuentra la que alude a la importancia del trabajo de las personas juzgadoras. La importancia que tiene su oficio y su responsabilidad como normadores de la justicia y del poder judicial, en donde represento a Timoteo como un clásico ente representativo del juez, con la peluca, la bata, la toga, pues, y con el mayete tan pesado que es casi de su tamaño, con el peso del mayete en el piso, rompiendo el piso para recordar la importancia que tienen sus decisiones que llegan a la gente. La invitación es a que recorran las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM para admirar estos personajes voluptuosos en situaciones con las que podría identificarse. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Pues ahí tenemos la recomendación. Gracias por su atención a este espacio informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invitamos a continuar en nuestra señal y el próximo lunes lo esperamos en el corte informativo en punto de las 15 horas. Soy Citlali Pérez, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.